Bien, jóvenes, vamos a mirar los ingredientes, vamos a trabajar lo que son fondos hoy, fondos claros y fondos oscuros, ¿listo? El fondo está compuesto siempre de algún de los siguientes elementos. Vas a tener un proteico, puede ser ave, puede ser pescado o puede ser res o ternera, ¿perfecto? Normalmente son los fondos clásicos que se pueden hacer. Se podría variar, de pronto si hay algún tipo de fondo especial, pues los he visto hacer, por ejemplo, con cordero. He visto que han hecho fondos de cordero para hacer una salsa especial para el cordero. Pero los clásicos son estos tres: de res, ternera, ave y pescado. Bien, entonces es la parte proteica. Tiene una parte de garnituras que la mayoría de las veces está compuesta por zanahoria, cebolla cabezona, apio y cebolla puerro. Perfecto. Y tiene una parte aromática, aunque la aromática puede ser diferentes. El clásico siempre va a ser un bouquet garni, que está hecho o está compuesto de tomillo y laurel. Hay gente que le pone perejil, hay gente que le pone ajo, pero el clásico es tomillo y laurel, ¿ven? Que es lo básico en la cocina. Cuando queremos muchas veces que el fondo no quede que quede con color, y sobre todo que está dado por el apio y por las hojas de apio que también se suelen usar, queda con un color verde. Entonces, para eliminar ese color verde, mucha gente usa champiñones en lugar de apio. Un poco más costoso, pero también se hace. Bien, tenemos otro fondo que se puede llegar a hacer y se puede llegar a preparar en algunos lugares, y es un fondo neutro. Es un fondo que va a llevar la parte de garnituras, o sea, los vegetales, que se llaman mirepoix, y va a llevar la parte del bouquet garni. Nada más, no llevaría proteicos, simplemente sería la parte de vegetales y lo que sería el bouquet garni. Indispensable el agua desde frío, porque lo interesante de este elemento es sacar los sabores hacia un medio líquido, expandir los sabores. Entonces sería expandirlos. ¿Para qué? Para que el medio nos quede muy saborizado y nos sirva como base para otras preparaciones. ¿Listo? Ya continuamos. Bien, para entender otras técnicas de la preparación de fondos hay que tener varias consideraciones. Una, lo interesante es que el fondo no tenga mucha grasa. Si nuestros elementos proteicos tienen grasa, hay que eliminársela, ¿cierto? Cuando por ejemplo, que es muy rojo y el fondo no nos quede tan turbio, hay un procedimiento que se llama blanquearlo, que ya lo vamos a hacer, lo vamos a poder mirar, ¿cierto? En las aves es interesante siempre retirar la piel y la grasa, y en los pescados, cuando hacemos el defume, no hay que darle tanta cocción porque no se necesita. Bien, lo interesante de estos productos muchas veces es obtener gelatinas de ellos que queden muy concentrados, y es cocciones largas y lentas. Van a sacar todo el colágeno, nos van a dar unos caldos o unos fondos que van a ser concentrados casi que gelatinosos, lo cual es muy beneficioso para después hacer la salsa, porque no va a requerir de tanto elemento que lo espese. Casi que el mismo fondo con los otros elementos de reducción nos puede dar una excelente salsa. Bueno, en cuanto a los vegetales o al mirepoix, hay que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de fondo que vayamos a hacer, va a ser el corte. Si son fondos muy pequeños, los queremos hacer pequeñas cantidades, los cortes deben ser muy pequeños para que durante ese proceso de cocción que vamos a tener que no hacer tan extenso, puedan dar todos sus sabores al medio. Bien, el bouquet garni es bueno bridarlo, colocarlo durante el proceso de cocción y después retirarlo. Después vamos a ver la técnica de bridado. Bien, si el fondo es una cantidad muy grande, podemos colocar los vegetales o el mirepoix en cortes más grandes. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta las consideraciones. Ya vamos con la técnica de blanqueado, muchachos. Bien, la técnica de blanqueo significa, jóvenes, por ejemplo en este caso los huevos son muy rojos, nos va a quedar un fondo pues un poco turbio. Lo interesante es tratar de sacar un poco de esa hemoglobina que él tiene, ¿cierto? Entonces colocar agua fría, simplemente los cubra y darles una cocción muy rápida. Veamos cómo ya va desprendiendo ahí parte de la hemoglobina que tiene. Entonces cocción muy rápida, ¿cierto? Y fuerte a la vez. ¿Para qué? Para que no quede todas las impurezas y no nos va a quedar el fondo tan turbio. Entonces esto es lo que es blanquear realmente, ¿sí? El blanqueo es esto. Esto pasa con los huevos también de ave. También cuando tienen un olor fuerte, se les mejora el olor de esta manera, ¿bien? Se quita un poco ese olor. Entonces aquí es cuestión de la cocción muy rápida, de eliminar esa cachaza que sale, que ya vamos a mirar al final, ¿no? Como podemos ver, ya llegó a nuestro punto de ebullición, simplemente es apagarlo, ¿no? Vean la cachaza que se formó ahí, esa es la que debemos retirar nosotros, con mucho cuidado, ¿sí? Y también retirar esta
cachaza que ustedes logran ahí ver, es lo que debemos retirar nosotros. Mira esa cachaza que se ve ahí, ¿sí? Debemos retirar nuestros huesos. ¿Para qué? Para simplemente refrescarlos después en agua fría. Vamos a retirar la cachaza primero. Esta cachaza, todo este mugrecito, todo esto, lo vamos a retirar, ¿bien? Para que no se nos vaya a ir con con los huesos, digo, los vamos a refrescar. Esto es interesante hacerlo porque deja limpio nuestro fondo final y muy bien presentado. Entonces ahí eliminamos un poco de grasa, cachaza y de mugre. Y los huesos los vamos a retirar, ¿sí? Los vamos a refrescar de una vez. Agua fría. Esto lo vamos a poner aquí en agua fría. Sacamos, los ponemos en agua fría para que no se sigan cocinando. En un buen fondo, ¿listo, jóvenes? Entonces, eso es lo que es realmente blanquear. ¿Sabes? No muchas personas lo saben y conocen la técnica, pero realmente esta es la técnica de blanquear. Perfecto. Ahí podemos ver cómo queda el agua donde blanqueamos los huesos, muy turbia. Entonces retiramos todas esas impurezas para que nuestro fondo quede mucho mejor. Bien, como les decía, entonces trabajemos los vegetales. No vamos a hacer cortes muy grandes, no hay necesidad de desperdiciar tanto porque se necesita que todo el vegetal se pueda usar en sí, ¿cierto? Entonces vamos a desperdiciar mucho vegetal, vamos a hacer unos cortes medianos, ¿cierto? Lo que sería como un medium dice para todo, ¿sí? No hay que tampoco perder tanto tiempo haciéndolos. ¿Por qué? Porque estos productos al final no se van a ver, entonces no van a quedar en la presentación del plato. Entonces usted tiene que tratar de hacerlos muy rápido, ¿cierto? Eso sí, que sean uniformes, tenerlos acá. Vamos a usar 2 cebollas para todos los fondos, vamos a cortar de una vez para todos los fondos, ¿sí? Y simplemente después los repartimos, ¿bien? Entonces la cebolla, y recuerde que no hay que desgastarse mucho en hacer los cortes, ¿cierto? Los cortes rápidos, porque eso es lo que necesitamos, cortes rápidos para poder hacer nuestros fondos. Esto se llama mirepoix, ¿no? Mirepoix. Si quiere quitar esa parte, si no, pues lo puede dejar. De todas maneras, por presentación se hace, pero no hay problemas. Es obligatorio hacerlo, ¿bien? Pues no desgastarnos mucho en estos cortes. Vamos terminando el de la cebolla. Continuamos con los otros cortes. ¿Listo? Los cortes medianos para esto. Rápidos de hacer. Lo incómodo es que es más alto el mueble, lo que debería ser para uno poder cortar, pero bueno, igual hay que trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer así con todos los cortes, ¿listos? Entonces vamos a tratar de cortar todos del mismo tamaño. Ya continuamos. Bien, aquí tenemos los componentes de nuestros 3 fondos de ave. De res donde blanqueamos los huesos, no, los de ave simplemente los limpiamos, quitamos la grasa, la piel, y los de pescado. En cuanto a los componentes vegetales o al mirepoix, uno podría pensar en la proporcionalidad de cuánto debe usar, ¿cierto? Pero muchas veces uno podría decir la misma cantidad de cebolla, zanahoria, puerro y apio. La cebolla, puerro y la cebolla cabezona pues no tienen problema, dan un excelente sabor, pero la zanahoria y el apio pues, digamos que sí presentan inconvenientes. La zanahoria tiende a dejarlos dulces y dar una coloración naranja, ¿cierto? Cuando se usa en exceso, y el apio también tiene esa facultad de dejar un sabor muy fuerte. Cuando se usa en exceso, cuando se usan las hojas, te da una tonalidad verdosa, por la clorofila que tiene. Entonces siempre debemos tratar de usar más cebollas, ¿cierto? Que menos estos 2 ingredientes, lo que es la zanahoria y el apio. La proporcionalidad pues cada uno la va trabajando, digamos como le gusta que quede el fondo, pero siempre es recomendable que las cebollas dominen sobre los otros sabores. Perfecto. Aquí tenemos lo que son nuestros bouquets garnis, ¿cierto? Tomillo y laurel sobre una hojita de puerro donde los vamos a bridar
para poderlos usar posteriormente. Entonces ya tenemos todos nuestros ingredientes para poder hacer los fondos. Tenemos nuestro mirepoix, nuestra parte proteica y nuestra parte aromática bouquet garni. ¿Listo? Recuerden lo que yo les contaba, perdón, les quería hacer un hincapié. Cuando uno no quiere usar champiñón, perdón, no quiere usar zanahoria o apio en la preparación, ¿por qué? Por el color que da uno, por el sabor que da otro, tiende a reemplazarlo por champiñones, ¿cierto? Más costoso, pero también funciona, ¿cierto? Y que yo les decía, el fondo neutro sería un fondo con estos ingredientes que ustedes ven acá. Obtendría usted un fondo neutro, ¿cierto? Para preparaciones que no necesiten ningún aspecto cárnico, o por ejemplo una preparación que sea un restaurante de trabajo de productos vegetarianos, donde el proteico pues, animal no se tiene en cuenta, podría usted hacer fondos neutros de esta manera. Perfecto. Continuamos con las preparaciones, que son dos técnicas para realizarlo. Vamos a ver las dos técnicas y las dos maneras de hacerlo. Bien, vamos a realizar nuestro bouquet garni. Simplemente la hoja de laurel, la hoja de tomillo, el tomillo y una hojita de porro. Vamos a amarrarlo. Yo lo hago de esta manera, dejando esta pequeña extensión acá. Ponemos el dedo, apretamos bien, ¿sí? Lo rodeamos con la piola las veces que sea necesario para apretarlo. Y a mí me gusta con la parte que dejé, ¿cierto? Con esta que dejé del primer amarre que se hizo, simplemente volver a amarrar y dejarlo ahí, que quede bien apretado. Siempre le dejo una partecita más larga para poderla amarrar a la orillita de la olla para poderlo retirar más fácil. ¿Listo, jóvenes? Aquí tenemos nuestro bouquet garni hibridado. Esto recibe el nombre de hibrida. Esto es hibridar el bouquet garni. ¿Listo, muchachos? Ya vamos entonces con las dos técnicas para preparar nuestros fondos. Vamos a hacer la primera técnica para la preparación del fondo. Bueno, vamos a colocar la olla, vamos a dar calor. Lo ideal de un fondo es que no tenga grasa, pero para esta técnica sí necesitamos una pequeña cantidad de grasa, ¿cierto? Muy pequeña. ¿Por qué? Porque después necesitamos retirarle la grasa, entonces no hay sentido ponerle tanta grasa. Para que ella suelte, vamos a saltear entre comillas los vegetales. ¿Para qué? Para que todos sus azúcares nos den ese sabor y ese aroma diferente. También salteamos un poco las carnes, no quemarlas, simplemente saltearlas para que algunos sabores se activen. Los azúcares nos den unos sabores y unos olores diferentes e intensos. Bueno, la primera es la técnica para hacerlo, que es muy sencilla. Entonces, queremos que la mantequilla se derrita bien, que nuestro recipiente tome calor, ¿cierto? Y vamos a saltear los vegetales primero. Entonces, dejemos que ello caliente. Entonces aquí tenemos ya nuestro mirepoix, cebolla, zanahoria, bien caliente, que esté bien caliente. Salteamos, ponemos la carne, el agua, nos da buen sabor. Perfecto, entonces vamos con los vegetales. Vamos a saltearlos una parte, ¿cierto? Fuego fuerte, los vamos a mover. Los dejamos quietos, ellos nos van a soltar mucha humedad y no es lo interesante para este método. Lo interesante es que den un poco de aroma y de sabor. ¿Cómo? Caramelizándolos, no fuerte, sino caramelizadas suaves. Entonces vamos a trabajarlos aquí, una parte, para que nos den ese aroma. Y aquí uno empieza a sentir los aromas realmente de la preparación. Un olor fuerte, un olor intenso de la mezcla de los 4 ingredientes que tenemos acá: cebolla puerro, cebolla cabezona, apio y zanahoria. Los colores, miren los colores tan bonitos que tienen, se ven hasta agradables. ¿Bien? Hay que estarlo moviendo, porque si no los movemos, lo que pasa es que van a sudar y no nos van a caramelizar como quieren. ¿Listo? Entonces esta es la primera técnica para que ustedes la reconozcan. Primero salteado rápido, caramelizado. Podemos colocar los huesos también de una vez. Los tenemos. Interesante que no tengan humedad. Vamos a poner. Vamos a hacer primero el de res o ternera. Se siente como está saliendo, miren. Se va por decir que está salteando muy bien. Oh, qué bien, qué bien. Está caramelizado, uno puede sentir los aromas ahí. Se pueden sentir. Un olor especial. Esa mezcla.
¿Listo? Después de que lo hemos salteado bien, lo que único que hacemos es agregar agua fría. Listo, vamos a agregar agua fría. En esa ocasión yo quiero que se reduzca la cantidad de agua que yo ponga, se reduzca a la mitad para que concentre muy bien sabores. No va a ser una cocción fuerte, simplemente vamos a dejar que primero ebulla, después bajamos temperatura, que simplemente haga reducción. ¿Listo? Después de que ya haya hecho ebullición, le colocamos el aromatizante, el bouquet garni, que puede quedar a veces con sabores muy intensos. Lo tenemos salteado y agua fría. Muy bien. Vamos a dejar es que le ebulla, y cuando llegue a punto de ebullición, bajamos temperatura, ¿cierto? Entonces, entre comillas, como que pasteurizamos nuestra salsa, bajamos temperatura, tenemos cocción lenta, después sí colocamos el bouquet garni. Listo, jóvenes, ya continuamos. Bien, ya está ebulliendo nuestro fondo, entonces vamos a bajarlo, no vamos a bajarlo tan fuerte porque se nos va a poner muy turbio, entonces simplemente le bajamos, vamos a bajarle y vamos a espumarlo. Siempre hay que espumar toda esta parte, ¿cierto? Esta espumita es realmente las impurezas que hay y es importante siempre retirarlas y ya damos una cocción lenta, porque el fondo nos va a quedar muy turbio y no es lo ideal. Él debe quedar lo más claro y transparente que se pueda. Entonces, si vemos que también mucho exceso de calor, le bajamos y le dejamos reducir, en este caso, hasta la mitad. Entonces ya vimos la primera técnica, ¿cierto? Donde salteamos los vegetales y le ponemos agua fría para su cocción. Vamos a mirar en un segundo con el de ave la segunda técnica. Perfecto para preparar su fondo. Si ya ustedes escogen, van viendo cuál es mejor por calidad, por eficiencia, por tiempo. Entonces no le olvide siempre espumar, ¿no? Siempre espumar. Vamos a dejar aquí nuestro fondito ya reduciendo nomás, solamente reduciendo. ¿Listo? Les muestro la otra técnica. La siguiente técnica de cocción, que es solamente por expansión, es muy sencilla. Es colocar los vegetales, ¿cierto? Nuestro mirepoix. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a colocar, sobre todo se usa para el pescado, no hay necesidad de saltearlo. Con el pescado y de una vez agua fría. ¿No? Lo mismo. Vamos a hacer cocción, la que de hervor. ¿No? Espumamos. Y después simplemente bajamos temperatura para que haya cocción. Vean donde tengo el bouquet garni. Cuando después de ebullición lo puedo poner en cualquier lugar. Y esto me sirve después para retirarlo muy fácil. Es una técnica también que se puede usar. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar aquí mientras que nuestro producto ebulle. Muy bien. Vemos el proceso de tamizar los diferentes fondos. Vamos a usar un paño, ¿cierto? Tenemos aquí nosotros también pimienta negra. Es bueno que la casquemos, que la rompamos. Vamos a romper algunos granos, vamos a poner en el paño, ¿sí? Y ahí vamos a tamizar nuestro primer fondo. Cuando lo tamicen, ya todo está apagado, que no le hierva, y usted lentamente, sin estar moviendo tanto el fondo, no tienen que revolverlo, no tienen que moverlo, simplemente vayan pasando, ya como quedó de clarito. Este es el fondo de ternera. Lo interesante es con paciencia, no hay afán, es que ustedes lo puedan hacer, sacar todo ese líquido de ahí lentamente. ¿Listo? Para tener un buen fondo, veanlo como ha quedado, se lo pueden ver ahí, se obtiene un buen fondo. ¿Listos? Para enfriar el fondo, la manera más fácil es simplemente lo tenemos aquí. Este es nuestro fondo de ternera. Ustedes lo pueden mirar, miren cómo quedó. Bonito fondo. Vamos a usar un recipiente con una bolsa. Con mucho cuidado lo vamos a llenar. Cuidado de quemarse, ¿cierto? Vean acá. Aquí lo remojo. Lo tenemos acá. ¿Sí? Vamos a sacar y lo vamos a amarrar. Vamos a dejar que un poco el aire. Tenemos que sacar todo el aire, lo que más podamos sacar. Aquí lo vamos a amarrar. Muy bien. ¿Listo? Muy bien.
después de amarrado, ¿lo ven? ¿Sí? Una bolsa. Lo podemos ingresar en agua con hielo. Leerlo bien amarrado acá. Después bueno, lo usamos, entonces lo metemos en agua con hielo y ahí ya le hacemos el choque térmico y el proceso de enfriamiento va a ser muchísimo más rápido. Entonces aquí tenemos nuestro fondo de ternera y lo vamos a enfriar acá. Perfecto. Ya continuamos con el fumet o fondo de pescado. Vamos a romper los elementos de pimienta, lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y lo mismo. Vamos a tamizar lentamente, sin afanes. No hay el más mínimo afán. Que la pimienta que sea cogida por el fondo. Como cogiendo nuestro fondo. Sin afanes. Queda bien clarito. Fondo bien bonito. Mucho olor a pescado para hacer salsas. Para pescados. Esta va a servir de base ¿para qué? Para nuestras salsas de pescado. Tenemos ahora nuestro fondo de pescado o fumet. Véanlo, por favor. Las características que da un buen sabor, un buen olor, perdón, siente una buena aroma a pescado, se siente esa fuerza del pescado. Vamos a ponerlo otra vez en el recipiente. Voy a colocarlo acá para hacerle un enfriamiento muy rápido, muy rápido. Usted así lo puede almacenar, lo enfría, lo etiqueta, lo congela y cuando lo necesite simplemente lo usa. ¿Listo? Colocar aquí, qué cantidad nos alcanza, que me exceda no quiero. Que me quede un buen espacio para poder amarrarlo. Así cabe todo, ¿no? Acá está listo. Ahorita busquemos otra bolsa para el otro. Vamos a sacar con mucho cuidado. Nos queda muy llena la. Ups. Si les hubiera alcanzado todo, vamos a poner todo una vez acá. Con mucho cuidado. Que muere el aire, pues todo el aire que ustedes puedan, todo lo que más puedan. Vamos a cerrar acá, vamos a cerrar muy bien, ¿listo? Si queda muy corto, tocará ponerlo en doble bolsa, porque no se nos puede mezclar con el agua con el que estamos enfriando. ¿Listo? Aquí quedó bien. Entonces apretar muy bien, ¿cierto? Muy bien. Y lo mismo, agua fría. Entonces ya tenemos aquí pueden ver la diferencia, el de ternera o el de res, el de pescado. Vamos a verlos enfriando ahí lentamente. Igual que los procedimientos anteriores, recuerden, rompemos unos granos de pimienta, ponemos acá, van a agarrar mucho el sabor. Lo mismo, sin mover, sin batir, sin nada, vamos tamizando nuestro fondo ahora de pollo. Vean lo clarito que está saliendo. Estos fondos se pueden desengrasar, ¿cierto? Después de que ellos estén fríos, la grasa va a coger hacia una parte y usted la puede eliminar muy fácil. Ahora en caliente no se maten la cabeza con eso. Es más fácil eliminarlo cuando está frío. En frío es muchísimo más fácil hacerlo. ¿Listo, muchachos? Fondo de ave. Quedó muy bien nuestro fondo de ave. Clarito, transparente. En buena parte de grasa, pero como les digo, es mejor sacársela cuando está frío. Vamos a proceder a enfriarlo. Bueno, vamos a enfriarlo para poder también almacenarlo. ¿Listo, muchachos? Yo a este le voy a colocar una cintica diferente, que la tengo por acá para diferenciar los otros dos. Vamos a meter la bolsita, ya la buscamos. Entonces con cuidado sacarlo, ¿cierto? Mucho cuidado ahí, sacarle el aire. Como aquí ya se empieza a aparecer tanto, sí hay que diferenciarlo del fondo de pescado, o del fumet, lo dicen fumet también, porque si no, nos podemos confundir. Entonces tiene que quedar mal cerrado, así no puede quedar porque puede entrar humedad, hay que tener mucho cuidado de sellarlo bien, ¿no? Quede todo parejito. Cerrarlo.
que no, después problemas, inconvenientes con ellos. Pues quedó ya cerrado así totalmente. Yo a veces le voy a colocar ahorita un ganchito diferente, como una cintica, para poder diferenciarlo de los otros dos. Y lo mismo, agua con hielo y lo vamos enfriando ahí. Continuamos con el fondo oscuro. Bien muchachos, ya para terminar, entonces ya han pasado más o menos unos 45 minutos, recuerden, hay que estarle cambiando el agua, colocándole hielo para que enfríe muy rápido. Miremos un repaso de los diferentes fondos y a sus texturas, perdón, y a sus colores sobre todo, vean el de ave, transparente, recuerden que lo marcamos con esta cintica azul para poder diferenciarlo, tenemos fondo de ave, ¿sí? Entonces lo podemos etiquetar, lo podemos guardar. Aquí tenemos este que es más oscuro, es de ternera o de res. Vean que va cambiando un poco el color con relación al otro. Tenemos el de pescado o fumé, ¿sí? Muy parecido al de ave. Y por último, nuestro fondo oscuro, ¿sí? Esta es una manera muy práctica de poderlos almacenar para no estar gastando recipientes así en bolsas. Pues usted simplemente los etiqueta y los puede congelar y los usa en el momento que los necesite. Bien, la siguiente sesión será para poder usar estos fondos en alguna preparación. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes hoy.